¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. 向天女散花。梁世军，死者叫梁世军。3个人的死都跟那女的有关系了。你别焦急啊，你还想赢得人生啊？至少可以输得慢一点。想逃，逃不掉。我真的是笨了。看到什么？被人眼红。 Pues así es, vamos a hablar de Tan Negro como el Carbón del director Jinan Diao, ¿no? Esta película que se estrenó o se presentó por primera vez en nuestro país en la 57 edición de la Muestra Internacional de Cine en el año pasado, en el otoño, y para eso me acompaña mi querido amigo Gerardo Gil, ¿cómo estás? Un gusto enorme, como cada semana, estar aquí platicando de los estrenos cinematográficos. Después de la vorágine de Los Vengadores, esta semana se abre un poco el espacio en los términos de opciones. Hay varias películas que llegan a la cartelera cinematográfica que encuentran el espacio para poder ser exhibidas y que curiosamente ninguna de ellas es un blockbuster como tal, son convulsiones medianas. Incluso algunas de ellas vienen de distribuidoras importantes, pero son en los términos publicitarios de calibre mediano. Sí, son 5 películas y hay que decirlo, Jesús brilla por su ausencia nuevamente. Ese Jesús, ¿qué le pasa? Se le está subiendo la fama a la cabeza. Puede dar una conferencia hoy, pero ya estará seguramente aquí la próxima semana. Jesús, no seas así, te extrañamos. Pero mientras vamos a leer esta película, ¿no? Que es muy, muy interesante. A mí me gustan varias cosas de esta película. Bueno, hay que decir que los trabajos anteriores de este director no brillaron tanto, ¿no? Hasta que esta película llega al Festival de Berlín, donde gana varios reconocimientos, incluido el del mejor actor, ganándole al Hotel Budapest, ¿no? De Wes Anderson, ahí arrebatándole qué curioso, algunos fíjate. reconocimientos, ¿no? Y finalmente esta película, bueno, pues después de casi 2 años después llega a nuestro país. Es una propuesta curiosa, fíjate, Tan Negro como el Carbón, porque sí resulta muy evidente de la película que tiene una gran influencia del cine negro, del film noir. Es un investigador que está viendo un caso a lo largo de unos 5 o 6 años de varios asesinatos, ¿no? Lo curioso de la película es que en los ambientes, incluso en las motivaciones de este investigador, hay un grado de mezquindad, lo cual es típico del cine negro, es típico del film noir. La diferencia aquí sería que es una mezcla de cine negro, pero también tiene mucho de la novela pulp desde mi punto de vista, de la novela tipo Mike Spillane, que yo lo he citado aquí en el programa. Es un personaje cercano hasta cierto punto a lo que pudo haber sido o lo que es Mike Hammer. Pero también tiene escapes de humor muy curiosos, fíjate, la película no es tan específica en este sentido de cine negro y de cine policíaco. Tiene algunos escapes de ironía, de cine negro, que si estás muy acostumbrado a lo que es el cine hollywoodense, te puede saltar un poco. Yo te puedo decir que mira, yo le reconozco a la película todos estos méritos, me parece que no es una propuesta tan fácil, tan clásica o tan clara, incluso es hasta cierto punto valiente, pero a mí no acabó por convencerme, a mí no acabó por atraparme. Es decir, estos ambientes de film noir en una cinematografía diferente me parecen un buen chiste, pero a mí no acabó por convencerme. Fíjate que a mí me gustaron también algunas cosas, que coincido contigo, ¿no? Algo le falta a esta película, ¿no? Sucedió con el público, sucedió con la crítica, ¿no? Todos coinciden lo mismo, que tiene muchos elementos muy agradables, ¿no? Tiene por ahí 2, 3 giros de tuercas, ¿no? La historia, ¿no? Básicamente la película cuenta la vida de un policía que está investigando una serie de asesinatos, ¿no? Y durante las pesquisas matan a 2 de sus compañeros, él queda trastocado, se sumerge en una profunda depresión, se vuelve alcohólico, termina como guardia de seguridad en una fábrica, ¿no? Y cuando está en este momento de su vida, reaparece este asesino y él se dedica a buscarlo, pues, quién es nuevamente, ¿no? Y ahí se va desarrollando esa historia, es un personaje
poco violento, un poco machista también, ¿no? Sí, cómo no. Y a mí de las cosas que también me gustaría destacar de esta película son los ambientes, que lo mencionabas, ¿no? Y el uso de la paleta de colores, los azules, ¿no? Que son muy evidentes, los rojos, los verdes, los amarillos, ¿no? Tiene una estética muy particular que viene contrastando un poco con lo que hemos visto recientemente del cine chino contemporáneo. Sí, bueno, esto de los ambientes, el ambiente de la lavandería, que también es típico de estas historias, y algo que también caracteriza al cine negro y a la novela policíaca, que es el personaje femenino con doble moral en los términos de que detrás de ese personaje heroico, es un spoiler mediano el que estoy cometiendo, hay una historia más allá, y eso la convierte en una película interesante por clásica, o sea, la convierte interesante porque respeta las normas del género, pero en la parte del ritmo, de la química, a mí, ¿sabes? Se me hizo un poco pesada, tendría que confesar que se me hizo un poco pesada la película, se me hizo difícil, entiendes la estructura, pero hay un momento en el que dices, bueno, ya me quedó claro, y luego, ¿qué pasa en los términos de ritmo? Sí entiendo completamente lo que dices, pero y justamente el director juega con esta dualidad, no solamente con esta parte, sino también con la parte de la bondad, ¿no? Aquí parece una arma de dos filos, de pronto cuando pareces que alguien va a ayudar a tal persona, pues resulta que no. No, bueno, ya el público decidirá, pero por supuesto. Además hay que decirlo, ¿no? Este fue un fin de semana en el que tuvimos algunas discrepancias entre decidir qué era la película de la semana, ¿no? Decidimos fue complicado fue complicado, sí. Pero hay otras opciones y otra muy buena es justamente El Día Más Violento. Fíjate que El Año Más Violento, que la protagoniza Oscar Isaacs, que lo veremos también a final de año en Star Wars, en esta nueva entrega, en un papel importante. Es una película que a mí me parece interesante también por la forma, porque sí está rescatando mucho de lo que es también el cine de gángsters, pero le da aquí una revolcadita en la sinopsis muy curiosa. Aquí habría que hacer un contexto. A principios de los años 80 y finales de los 70, Nueva York vivió una ola de criminalidad muy delicada, quizá la más grave que haya vivido en su historia reciente. Esto originó que existiera un cine filmado en Nueva York, lo hemos mencionado aquí en el canal, es decir, para promocionar la imagen de Nueva York, que estaba muy decaída, surgieron películas como Superman, surgieron películas como Arthur o Arturo el Millonario Seductor, y todo este tipo de largometrajes que se desarrollaban en Nueva York. La película se trata de un hombre mafioso de medio pelo, que se dedica a trabajar con gasolina, él transporta gasolina, pero tiene que trabajar con los sindicatos y tiene que trabajar con el bajo mundo. Y a partir de ahí se entreteje en una serie de intereses en el bajo mundo, en el que este personaje se va a tener que plantear su posición, ya sea como empresario o como gángster. De algún modo es una especie de ángel caído, similar a lo que pudo haber sido Michael Corleone en El Padrino. Entonces la película está muy bien construida en los términos de un cine de gángsters, pero también en los términos de un cine que hable de la cuestión histórica de la criminalidad que surgió en Nueva York. ¿Sabes? La película funciona por los arquetipos de los personajes. Hay un momento en el que estos arquetipos pueden parecer chocantes, de lo bien que lo están respetando. El mafioso habla, murmura, es algo curioso en la dirección, fíjate, los personajes están murmurando todo el tiempo, como si fueran personajes de Dick Tracy, sí. Y así están marcando uno a uno a los personajes dentro de su arquetipo, pero también este respeto lo convierte en un filme interesante y sobre todo entretenido. Es esta narrativa Griffith que me pareció muy entretenida. Sí, de verdad que es una película muy interesante, ¿no? Otra de las propuestas de este fin de semana es El Secreto de Deadline. En otro tenor completamente, es una película para que vayan a ver en pareja o que lleven a su mamá. Es una película que se disfruta mucho. Sí, es una película muy femenina en ese sentido, ¿no? Básicamente cuenta la historia de una mujer que por algún hecho extraordinario deja de envejecer, ¿no? Y los problemas que le acarrea esta condición. Tiene una hija, ¿no? Y constantemente tiene que cambiarse de identidad para no tener que darle explicaciones a la gente de por qué no envejece nunca, ¿no? Y porque ya por ahí le anda buscando el FBI, ¿no? Entonces ella prefiere evitar todo ese tipo de conflictos, ¿no? Entonces cada cierto tiempo cambia de lugar de residencia y cambia de identidad.
¿no? Entonces ahí se va desarrollando, pero básicamente el conflicto de esta mujer es que nunca ha podido tener una vida plena, ¿no? A pesar de que ha tenido muchas cosas y a pesar de que tiene lo que muchos desearían, que es belleza y juventud eterna, ¿no? Pues esta mujer tiene muchos conflictos y podría ser una película que podría caer fácilmente en el melodrama, no es así, está bien equilibrada, con buenas actuaciones y te digo, es un deleite ver, salvo, te digo, el hecho extraordinario que a mí me parece, pues así, un poco... Pues no me gustó del todo, pues, pero la película se deja ver. Fíjate que a mí esta película me recuerda un poco, bueno, dos fenómenos rápidamente. Me recuerda una película que se llamó Pídele al tiempo que vuelva, que es un clásico de los años 70, 80, y también me llama la atención cómo en esta época, en Estados Unidos y en México, porque los estrenos ya están, digamos, de algún modo equilibrados. Ya no es que ahora una película que se estrene en Estados Unidos llegue 3 o 4 meses después, si acaso llegará 2 semanas después, o muchas veces se estrena antes. Pero me llama la atención que la misma industria de Hollywood está rescatando ahora este cine blockbuster, pero no la gran superproducción. Ojalá y podamos lograr otra vez este equilibrio, porque la película sí va muy en el tono, le pide al tiempo que vuelva y todo esto. Cuéntame un poquito rápido, hablando justamente de Hollywood y de sus propuestas del Hotel Marigold 2, el exótico Hotel Marigold 2. Fíjate que a mí la película me causaba, tengo que hablar de mis expectativas. A mí la película me causaba curiosidad porque yo pensé que iba a haber una comedia de los años 40, 50 en el estilo de lo que hacía Billy Wilder. Desafortunadamente estamos viendo un largometraje que se duerme en sus laureles por la primera parte, tiene un gran elenco. Vemos, por ejemplo, ahí a Richard Gere, o lo que ya queda de Richard Gere, que bueno, algunas... Sigue siendo la de galán otoñal. Vemos ahí a Judi Dench. Sí. Vemos a Emma Stone, o sea, tiene un gran elenco. El problema es que la película se duerme en los laureles de la primera parte. A Dev Patel, que es desafortunadamente siendo él un buen actor, uno de los principales problemas desde mi punto de vista de la película. ¿Por qué? Porque la película, dicho en términos populares, raya en lo capulinesco, da sus capulinadas. Teniendo una buena historia en general, una película que se desarrolla en un hotel y que a partir de ahí pueden hacer una especie de screwball en los términos de su género cinematográfico, caen en el pastelazo, en las circunstancias de los personajes. Eso es lo que yo veo desafortunadamente con la película. Es caricaturesco el personaje de Patel. A mí me cayó mal, además, ¿no? La historia me parece muy mala, es un mal guión. Bueno, a mí no me gustó nada el Hotel Marigold. Hacía mucho que no me pasaba y tenía muchas ganas de verla. Yo creo que por eso sucede. Y además, para despedirnos, también otra película que se llama Alivio. Esta película se va a estar exhibiendo en Cinépolis y en Cinemex completamente gratis. Es un documental que retrata la vida de 3 mujeres que, a pesar de que sufrieron maltrato, violencia familiar y no tuvieron recursos para estudiar, pues salieron adelante, ¿no? Es un trabajo muy interesante. Y además, la cosa que también hay que destacar, que se va a exhibir completamente gratis en estos complejos, ¿no? Los días 8, 9 y 10 de diciembre, ¿no? Y parece que luego va a seguir ¿De mayo? De mayo. Yo les dije de diciembre, no, de mayo. Y bueno, es un trabajo de la directora Carla González, ¿no? Y rápidamente también hay algo que mencionar. Sí, fíjate que bueno, pues le entregaron el premio Príncipe de Asturias, o le va a ser entregado el premio Príncipe de Asturias a Francis Ford Coppola, lo cual a mí me deja 3 lecturas rápidamente. Lo primero es el lenguaje universal del arte, del cine, queda de manifiesto con este premio. Lo segundo que destacaría es el hecho de que Francis Ford Coppola representa para una generación de cineastas y de directores y de gente del cine, la primera generación o de las primeras generaciones de directores de cine que acceden a trabajar en la pantalla grande a partir de 2 fenómenos. El primero de ellos es estudiar una carrera relacionada con el cine, no nada más haberse formado en el set. Y lo segundo es el hecho de que ellos mismos hacen un homenaje a su cultura y lo vuelven algo universal. Tocan las pasiones universales y lo podemos ver con El Padrino 2, desde mi punto de vista, el mejor trabajo de Francis Ford Coppola, y con Drácula, que es un homenaje a la película de Bela Lugosi, al trabajo, desde luego, de Bram Stoker, pero me parece que todo eso queda de manifiesto con este premio de Francis Ford Coppola, pero principalmente el arte como lenguaje universal y el cine como lenguaje universal. Y como ya nos vamos nada más rápidamente, digo que en El Padrino también yo destacaría el hecho de rescatar la historia de Camelot, la historia de los Kennedy, que queda ahí implícito, ¿no? Desde luego con el trabajo de Mario Puzo y con Francis Ford Coppola. Pues ahí está el premio Princesa de Asturias, que ahora ya cambió, ¿no? Sí, claro. El premio Princesa de Asturias, y tampoco no se pierdan pues Apocalipsis Now, ¿no? Que ha marcado la vida de diferentes cineastas, entre ellos Danny Boyle. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine.